Ok. En las sesiones anteriores los videos anteriores que vimos en las sesiones pasadas, si ustedes se acuerdan, hablamos mucho de las heridas y la herida del papá y de la mamá y del corazón y la soledad y todo eso. Este, Era importante ver todo eso porque es parte de nuestra sanidad primero y entender por qué somos como somos. Ahora, en esta siguiente parte de este estudio, vamos a hablar ya de acuerdo a lo que es la masculinidad, la hombría, de acuerdo a la palabra de Dios. Y hay unos principios bien interesantes. La verdad a mí me encantó, ahora que esta semana estuve estudiando esto y viendo los videos, muchas cosas, muchos principios que yo en mi vida había visto que no me había puesto a pensar en ellos. Y la verdad que sí me impresionó bastante. Empieza este tema hablando acerca de el mito del Génesis. Y a mí me llamó la atención porque, ¿qué entienden ustedes por un mito? ¿Qué es un mito? Algo que se graba en la mente, ¿sí? Algo que sucedió, algo que pasó. Ajá. Ese es el punto, ¿no? El mito, por lo general, cuando uno habla de un mito, piensa uno en una leyenda, en una fantasía, en un cuento, en algo que pasó hace mucho tiempo y que, como dice José, y esa es la definición correcta, pudo haber sido cierto o no pudo haber sido cierto. Pudo haber sido un invento de alguien, fue una fantasía, alguien se le ocurrió, fue pasando de generación en generación y ahí quedó la historia, ¿no? Ejemplos de mitos, por ejemplo, mexicanos. El mito de la Llorona, por ejemplo. Ese es un mito, ese es un cuento, una leyenda. ¿Existió? ¿Quién sabe? Bueno, todavía hay muchas lloronas, dice el Richie. Pero ese cuento, ese mito específicamente de la Llorona, pues a lo mejor existió, a lo mejor no, es un cuento por ahí. ¿Qué otro mito se acuerdan así de el viejo del costal que se llevan los niños? El Quijote, por ejemplo, ¿no? El Quijote de la Mancha, pues es una obra clásica, es una historia, es algo que escribió Miguel de Cervantes Saavedra. Pues no sabemos si lo escribió basado en algo real, en la historia de alguien, o solamente fue producto de su imaginación. Es un mito, ¿no? Son cuentos. Ahora, ¿por qué hablamos de el mito del libro de Génesis en la Biblia? Porque para mucha gente, a lo largo de la historia de miles de años, la Biblia para ellos es un mito. Para ellos es un cuento, para ellos es una leyenda. Para mucha gente la Biblia solamente es pues algo que se cuenta así como una leyenda, un cuento de camino y nada más. Pero una historia nada más. Pero para todos nosotros como cristianos, ese mito es una realidad. Ahora, no es solamente decir que es una realidad porque pues yo soy cristiano, vengo a la iglesia y porque yo quiero decir que es una realidad, porque para mí es una realidad. No, la Biblia misma, y como nos vamos a dar cuenta ahorita, la Biblia misma se va volviendo nuestra realidad. Un mito real explica y valora o expone nuestra realidad. Déjenme darles un ejemplo. Abraham Lincoln, ¿mito o verdad? Fue verdad, ¿no? A lo mejor alrededor de la vida del presidente Lincoln se hicieron muchas historias y se crearon muchos cuentos. Todo lo que nos dicen del presidente Lincoln ahora, pues a lo mejor unas cosas fueron ciertas, a lo mejor no, a lo mejor otras cosas que sí hizo no nos las dijeron. Pero lo importante es que ahora, cada vez que un presidente llega a Estados Unidos o tenemos un nuevo presidente, pues ahí está la vara de Abraham Lincoln y todo el mundo quisiera ser como Abraham Lincoln y todo el mundo tiene el estándar
de Abraham Lincoln, la expectativa de poder llegar a ser alguien de cierta influencia, quizás como Abraham Lincoln, que se considera quizás el más grande presidente que ha tenido el país. Siempre en los deportes, por ejemplo, también los que les gusta el fútbol, hay héroes, ¿no? Ahí tiene a Pelé. Y todo el tiempo, cuando salen nuevos jugadores y muy buenos jugadores, todo el mundo lo compara con Pelé, ¿verdad? Porque Pelé fue el más grande, aunque los argentinos digan que fue Maradona, pero fue Pelé el más grande de todos los tiempos. Y ese es el estándar más alto, ¿no? Pelé. Y cada vez que sale un jugador nuevo, joven, a fuerza lo quieren comparar que sí es el nuevo Pelé. Pelé ya, no sé si ya se murió, ¿no? Pero, ¿ya se murió José? ¿Pelé? ¿Ya? ¿O no? A ver, Google, Carla. Se haya muerto o no. Por ejemplo, toda esta nueva generación, ellos les hablas de Pelé y muchos ni siquiera saben quién fue Pelé. Pero todos lo sabemos. Michael Jordan en el básquetbol. En cada deporte siempre ha habido un estándar. Ahora, cuando hablamos de un mito, explica y valora o expone nuestra realidad. Si yo soy jugador de básquetbol, que no sirvo para básquetbol, ni por la altura ni por nada, pero suponiendo, tiene 81 años Pelé, todavía no se muere el rey Pelé. Ok, si yo soy jugador de básquetbol, cuando estoy jugando, en mi mente quizás están jugadas de Michael Jordan, de Kobe Bryant, de gente que fue muy destacada en ese deporte, ¿ok? El mito de ellos, a ver si entendemos este punto, el mito de esas personas, de lo que hicieron que fue verdad, expone mi realidad. Cuando yo quiero encestar o quiero hacer algo, cualquiera me puede decir, oye, estás a años luz de distancia de ser Michael Jordan. Expone mi realidad. O sea, ni de relajo me voy a poder comparar con un gigante de esos en cualquier deporte, ¿verdad? Como predicador, tenemos la vara, por ejemplo, de Charles Spurgeon, de Billy Graham, de todos esos grandes. Cuando tú predicas o cuando alguien oyes predicar, dices, bueno, pues sí, más o menos la hace este cuate, pero hay una barra aquí muy alta que va a ser muy difícil que alguien pueda llegar. Entonces, un mito tiene esa cualidad, nos expone. Cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de la palabra de Dios, es un cuento o es un mito o es una narrativa, es una historia para mucha gente inválida. Lo cierto es que nos expone a nosotros, porque cada vez que yo veo lo que dice la Biblia, comparo mi propia humanidad y eso me expone delante de Dios. El Génesis explica de la misma manera y mide la masculinidad tanto en su origen como también cuando empezamos la humanidad a decaer. Eso está en Génesis, todo eso está en los 3 primeros capítulos de Génesis. Así como un basquetbolista es expuesto a sus fallas, sus debilidades ante un gigante como Kobe Bryant o como Michael Jordan, como hombres nosotros, Génesis nos expone. Génesis nos pone la barra, nos pone el estándar de lo que tiene que ser un hombre o de lo que Dios tenía en mente cuando creó al hombre y a la mujer, por supuesto, pero al hombre. Entonces, Génesis, para muchos como un cuento que no vale nada, para nosotros como una verdad, nos expone. Y aquí es donde mucha gente, cristianos o no cristianos, digan lo que digan, aunque digan que esto no existió y que no es verdad y que solamente es un cuento, Génesis nos expone como varones, expone nuestra masculinidad. El Génesis describe nuestras raíces ancestrales. Miren, son los 3 primeros capítulos de Génesis. Entre el día de hoy y dentro de 15 días vamos a hablar de estos 3 primeros capítulos de Génesis. Si vemos estos 3 capítulos de Génesis, el capítulo 1 es así como una perspectiva muy general, es así como algo muy grande, ¿no? Génesis 1 describe a grandes rasgos lo que pasó en la creación, cómo fuimos creados, así, en grande, ¿no? Es una perspectiva muy grande. El capítulo 2 de Génesis
como que cierra un poquito el foco un poquito más y se enfoca más en los detalles. Génesis 1 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, imagen de Dios lo creó, punto. Pero el capítulo 2 como que cierra un poquito más la lente del microscopio y empieza a dar detalles de lo que sucedió precisamente en la formación del hombre, cuando fue creado el hombre. Y el capítulo 3 ya empieza todavía a cerrarse un poquito más y empieza a englobar lo que fue la conducta humana. Capítulo 1 de Génesis, Dios crea al hombre. Capítulo 2 de Génesis da detalles de cómo fue creado el hombre y la mujer. Y capítulo 3 nos habla acerca de la conducta humana. ¿Qué dice acerca de la masculinidad? Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Si lo traen en su Biblia, búsquenlo. Y alguien léalo con voz de mando, con trompeta de Dios. Génesis 1, 26 y 27, 2 versículos. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer. Fíjense, esta versión de Pepe dice Dios creó al ser humano, habla de género. Las versiones anteriores dicen y Dios creó al hombre, ¿verdad? No dice al ser humano, dice creó al hombre. Dios creó al ser humano, Dios creó al hombre. Y estos primeros versículos nos habla acerca de los valores que Dios puso en la humanidad, en el ser humano. No solamente en el hombre, varón, sino también en la mujer. Dice que fuimos creados, dice Dios creó al hombre y a la mujer, al ser humano, a semejanza de Dios, a imagen de Dios nos creó. Es decir, la imagen muchachos, la imagen de Dios, Dios la puso de manera igual entre hombre y mujer. Y aquí es donde Génesis nos empieza a exponer a nosotros, donde vemos este reflejo en nosotros, donde este mito de Génesis empieza a reflejar lo que somos nosotros y a exponernos. ¿Por qué ha sido a lo largo de los siglos tradicionalmente que el hombre se siente superior a la mujer? ¿Por qué vemos y batallamos tanto con ese machismo de que el hombre se ha sentido superior a la mujer? Siendo que en el origen, en el principio, si nos vamos al origen, dice que tanto hombre como mujer fuimos creados a la misma imagen de Dios. No dice que hizo al hombre a imagen de Dios, al varón, y después la mujer la hizo a la imagen del hombre. Dice que hizo al hombre y a la mujer a imagen de Dios, los, en plural, los creó. Es decir, compartimos la misma imagen de Dios. Desde los años 70 las mujeres empezaron a pelear, a repelar, a marchar, a manifestarse para que se les reconocieran sus derechos iguales que el hombre. La verdad es que estamos en el siglo XXI, ya entrados 2022, y las mujeres siguen padeciendo exactamente de lo mismo. En muchos lugares, hasta inclusive en el mismo gobierno, trabajos que hace un hombre y que la mujer hace el mismo trabajo, a veces la mujer se le paga menos, se le paga hasta la mitad por hacer el mismo trabajo. Y eso es lo que las mujeres han estado repelando y han estado con justa razón diciendo, ¿por qué nosotros tenemos que ser menos? Viene ahorita el Mundial de Fútbol en un país, y lo platicábamos hace rato Carla y yo en la mesa en la comida, va a haber unos problemas políticos y sociales en este Mundial que empieza en noviembre, ya lo van a ver. Y ya empezaron. ¿Por qué?
Porque es un país donde tradicionalmente la mujer está sometida. Esta es una doctrina de demonios que se metió por todo el mundo de los musulmanes y todo eso. Y en ese mundo la mujer prácticamente carece de valor. Entonces la mujer tiene que estar sometida. No sé si vieron el problema que hay ahorita en Irán, de una mujer que se murió en una sala pública. Pero ¿saben qué era esa sala pública? Era una sala de readoctrinamiento para mujeres. Porque la pobre muchacha, pues se le ocurrió andar sin la cosa esa, sin cubrirse la cara. Y en ese país hay un segmento de la policía que se llama la policía de la moral, que andan vigilando que las mujeres cumplan con las reglas morales que los hombres les impusieron. Y si la mujer no cumple con esas reglas morales, entonces los llevan a un centro de readoctrinamiento para enseñarles a que tienen que obedecer y tomar su lugar por debajo del hombre. Pero si nos vamos al punto del principio, Dios nos creó tanto al hombre como a la mujer a la misma imagen. ¿De dónde entonces como hombres nos sale la idea de maltratar a una mujer, de menospreciar a una mujer, de hacer menos a una mujer, de pensar que nosotros valemos más que una mujer? En el mundo latino, en Hispanoamérica, todavía es más marcado eso, es el famoso machismo. La mujer no tiene derechos, la mujer puede ser abusada físicamente, se le puede hacer de todo, y apenas en los últimos años se les están empezando a reconocer sus derechos, y se han hecho institutos para proteger a la mujer, y se han hecho dependencias oficiales de los gobiernos para tratar de defender un poquito más a las mujeres. Pero la verdad es que todavía, para llegar otra vez a este mismo punto de Génesis, falta mucho. ¿Qué es lo que hace entonces el libro de Génesis? ¿Qué es lo que hacen estos primeros capítulos de la Biblia? Nos exponen como hombres, nos exponen cómo estamos nosotros tratando a las mujeres, ¿no? Si fuéramos más profundamente, Pablo habla que tratemos a las mujeres con dignidad, con respeto. El apóstol Pedro también hace lo mismo. Jesús, por supuesto, dijo lo mismo. Pero en el principio, en Génesis, vemos que fuimos creados, hombre y mujer, a la imagen de Dios. Varón y hembra igualmente valorados delante de Dios. Tenemos la misma valoración igualmente delante de Dios. Y fuimos formados únicos y especiales. Ni el hombre es más, ni la mujer es menos, ni la mujer es más y el hombre menos. Fuimos formados de una forma totalmente complementaria. Versículo 28, ¿qué dice, por favor? Ajá. Hizo juzgadla. Y en todas las bestias no se refiere a los otros hombres, porque todavía no existían más hombres. Así es que dice que les da, ahí mismo, fíjense, estamos todavía en el capítulo 1, en el espectro más amplio, ¿no? Así a simple vista. Nos crea a su misma imagen, nos da el mismo valor, pero también en ese mismo capítulo 1, desde el principio, el Señor le da una vocación, le da el trabajo, le da una responsabilidad al hombre y a la mujer. Les dice primero que llenen la tierra, que sean fecundos, ¿verdad? Que se reproduzcan. Ahí Dios está abriendo el espectro para poder establecer familias. Les está dando permiso de que tengan una sexualidad libre, que tengan una sexualidad feliz, alegre, complementaria. ¿Para qué? Porque de otra manera no se puede llenar la tierra. No podemos llenar la tierra si no nos estamos reproduciendo permanentemente, ¿verdad?
Así es que les da una vocación. Llenen la tierra. Número 2, dice juzguen, sojuzguen, es decir, mantengan autoridad sobre la tierra. Y después dice ejerzan dominio sobre la tierra. Ahora, hermanos, aquí es donde les digo que cuando pensamos un poquito en esto está muy grueso. O sea, cuando Dios da la vocación al varón, cuando Dios le da la vocación al ser humano de lo que tenía que hacer, de cuál era su tarea, llenar la tierra, sojuzgar, es decir, gobernar la tierra y tener dominio sobre toda la creación. Al día de hoy, si un perro chihuahua nos ladra, salimos corriendo. No tenemos ningún dominio sobre la creación. El Richie se me aparece con un ratón y yo salgo corriendo lo más rápido que pueda y el Richie los agarra así con la mano y ahí te encontré un ratón y yo me muero de terror. O sea, no tenemos dominio ninguno sobre la creación. Ven lo que acaba de pasar en Florida con el huracán tan terrible que acaba de pasar. Si hubiéramos tenido sobre la creación alguien con la misma autoridad de Jesús, calla, enmudece y el huracán se hubiera detenido. Pero ¿quién tiene dominio sobre la creación? Nadie. La creación nos hace y nos deshace a su gusto como quiere y nos pone unas revolquizas y nosotros perdimos todo dominio de la creación. Pero al principio, volvemos otra vez a la imagen que nos refleja a nosotros. Nosotros fuimos creados para tener o ejercer el dominio sobre la tierra. Se establece una estructura social divina. Fíjense bien lo que dice Génesis 5:2, ahí está. Varón y hembra los creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Y fíjense cómo dice, y llamó el nombre de ellos, ¿cómo? Tanto del hombre como de la mujer. Los llamó el nombre de ellos, Adán, el día en que fueron creados. Ahora, cuando la gente que dice que Génesis solamente fue un cuento, gente que no cree en Dios, gente que no cree en la Biblia, gente que dice que la Biblia no tiene nada que ver, esa gente, el día que se casaron, el día que estaban ante un juez, porque no creen en la Biblia y no creen en la boda religiosa, pero estaban ante un juez. Y el juez, cuando estas personas se casaron, cuando acabó la ceremonia, ¿qué es lo que dice el juez y qué es lo que decimos los pastores a la gente que nos acompaña? Les presento al señor y a la señora Serrano. No dicen les presento al señor Serrano y a la señora Mayorga. Cuando se consolida el matrimonio, les presento al señor y a la señora Laureán. Cuando nos llegan documentos, Mr. and Mrs. Sarmiento. Y llamó el nombre de ellos Adán, el nombre del varón. Esto va más allá nada más de un simple nombre, hermanos. Esto está hablando de que Dios, cuando nos une en matrimonio, está formando nuevamente la misma unidad que formó en el huerto del Edén. Y esto nadie lo puede rebatir, porque hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Ahora ya, sobre todo en México, ya quitaron esa ley. ¿Se acuerdan? Yo todavía, por ejemplo, el acta de Rosy, después de que nos casamos, todos sus documentos dicen Rosa María López de Carpinteiro, de Sarmiento, de Serrano, de Torres. O sea, cada vez que se casa, ahora ya quitaron esa onda. Ahora ya tanto el hombre como la mujer conservan su nombre de solteros, ¿verdad? Pero por muchísimos años, por siglos, siempre se dio ese adjetivo, de Sarmiento, de Laureán.
¿Qué es lo que estaba diciendo? Lo quitaron porque la gente decía, es que está diciendo que ella es propiedad de alguien. No, no, no. Es esto. Es esto. No hablaba de propiedad. Lo malinterpretaron. Lo malinterpretaron y en la liberación y todo eso, ya no quiero ser de Díaz. Quiero tener mi propio apellido. No era en el sentido de propiedad. No era que ahora Rosa María es del señor carpintero, no era un sentido de propiedad, era un sentido de unidad, era un sentido de que los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, llamó el nombre de ellos la familia Serrano, la familia Sarmiento, la familia Zagal, nos puso en una sola unidad. De eso se trata. Ahí está, hermanos, la primera estructura social que encontramos en la Biblia. ¿Cuál es? El matrimonio. Un matrimonio unido, un matrimonio que forma una sola unidad. Vamos al capítulo 2 de Génesis. Y aquí tenemos que observar varias cosas detenidamente. Aquí son cosas y hacernos la pregunta, ¿por qué sucedió de esa manera? Primero, Adán fue creado, capítulo 2, versículo 7. A ver quién se lo avienta. Capítulo 2, versículo 7. Dice: creó Dios al hombre, ok, del polvo de la tierra hacia el hombre, sopla en su nariz aliento de vida y fue el hombre, un ser viviente. No sé si tu versión también dice hombre, Pepe, ahí, o dice ser humano. 2:7. Pero aquí está hablando del varón. Todavía no existía la mujer. Es el varón, el que fue creado primero. No es un asunto de, vuelvo a insistir en esto, de que nosotros somos más importantes que ellas. No es un asunto de que el hombre tiene solamente una prioridad. En toda la Biblia, en todo lo que vemos, siempre hay un primogénito, siempre hay alguien que es primero. Esta pregunta es muy importante y yo nunca me la había hecho, nunca la había pensado hasta hoy que estaba estudiando esto. Decía el predicador en el estudio, ¿quién es más importante, Jesús o el Padre? ¿Quién es más importante? ¿Jesús o el Padre? Mucha gente dice, Dios está arriba y abajo está Jesús. Pero no. En la forma de Dios en tres personas, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, están en el mismo nivel. Es una unidad. No se pueden separar. La Biblia establece que Jesús es el primogénito de toda creación. Es decir, tuvo que haber uno primero. Él es el primero. Por eso Juan también dice, Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega. Pero eso no le da una condición de estar subordinado al Padre, sino es una condición de igualdad, pero alguien tenía que ser el primero. Exactamente pasa lo mismo en la creación del ser humano. Alguien tenía que ser primero. ¿Y quién es? El hombre, el varón. Dios crea al varón porque tenía que haber uno primero. Dios pudo haber dicho, vamos a hacerlos al mismo tiempo. 2 pedacitos de barro aquí, uno de esta manera, este de otra manera, y soplamos en los dos al mismo tiempo y entonces tenemos al hombre y a la mujer. Pero no lo hizo así. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Por qué no lo hizo? ¿Lo pudo haber hecho? Por supuesto que sí. O primero a Eva. ¿Por qué no lo hizo primero a Eva? Entonces, cuando uno piensa esto, Dios le dio un privilegio al varón y una gran responsabilidad al ser el primero.
le da una responsabilidad. Primero el hombre. Ahora, versículo 15 también del capítulo 2. ¿Quién se lo avienta? Se le da una ocupación y se le da una responsabilidad. Todavía Eva no existe. Todavía no existe, después le ayudó, pero al principio no existía Eva todavía. Dios hace al hombre y le da una ocupación, le da una responsabilidad antes de la creación de Eva. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo el hombre solo? No 1000 años, porque Adán vivió 966, pero yo sí creo que por lo menos se aventó varias décadas o algunos siglos. A lo mejor se aventó 100, 200 años solo. Nosotros con 60 años ya no aguantamos. ¿Qué dijo? Porque para, fíjate, si tú con ¿cuántos tienes? Imagínate, con 200 años, ¿qué haríamos con el Richie viviendo 200 años? Pero fíjense, todo fue mucho tiempo el que Adán estuvo solo. Y en ese tiempo ya tenía un trabajo que hacer, ya tenía una ocupación, ya tenía una responsabilidad que tenía que llevar a cabo. No dice la Biblia, no dice qué edad, pero yo creo que ya tenía bastantitos años de haber sido creado. ¿Qué dice versículos 16 y 17 del capítulo 2? 16 y 17. ¿A quién le dio la orden? Adán. Eva todavía no está. Eva todavía no aparece. ¿Sobre quién viene la responsabilidad de liderar? ¿Sobre quién viene la responsabilidad de sacerdocio? Porque esto tiene que ver con sacerdocio. Es una orden dada por Dios. Es algo que habíamos que obedecer a Dios. ¿Sobre quién viene la orden? Sobre Adán. Eva todavía ni siquiera estaba en la historia. Eva todavía no era formada, todavía no existía. Cuando Dios le place darle al varón no solamente la responsabilidad de cuidar el huerto, de trabajar el huerto, sino le da también la oportunidad de empezar a liderar con su palabra. Versículos, ¿qué leímos? 16 y 17. 16 y 17. Versículos 18 y 19, Pepe. Dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda. Ajá, sigue. Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se les llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Otra vez, fíjense la responsabilidad. En el versículo 18, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, pero no hace a Eva. Forma entonces lo que el capítulo 1 dice así en grande, y dijo Dios que los cielos produzcan aves y los reptiles por acá, por allá, y en la tierra y en el mar y todo eso. Pero en el capítulo 2, que se va cerrando un poquito más el espectro, ahí dice que después de que hizo al hombre, dijo Dios, no es bueno que esté solo. El hombre andaba ahí solito, ahí como lúcer, ahí solito, nomás entre puras plantas. Dice, entonces le hizo todos los animales. Otra vez volvemos a la historia. ¿Cuántos cientos de años pudieron haber pasado para que se fueran formando todos los animales? Y una vez que estuvieron toda la creación, dice, se los trajo a Adán para que les pusiera su nombre. Esa fue su chamba. Otra vez, ¿quién le puso nombre a los animales? Adán. Adán. Porque tenía la mente de Cristo. Tenía la mente de Dios. Nuestra mente es un miserable cacahuatito de este tamaño.
Aún el científico más grande del mundo, Albert Einstein, él decía que el hombre, él como hombre, que fue el de lo más grande que había, dice que él usó solamente el 2% del potencial de su cerebro. El 2%, Albert Einstein. El tuyo está nuevecito. Brand new. Ahora, imagínense Adán con la mente de Dios, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y dice que tenía el poder para dominar con su palabra. Él dominaba la creación con su palabra, Adán. Y cuando le traen a todos los animales, él tiene la capacidad de ponerles, imagínense la sabiduría, la inteligencia que tenía este hombre, porque aparte él desarrolló un lenguaje, probablemente hasta escrito, tenía la mente de Dios nuevecita, desarrolló todo un lenguaje, él solito no tenía con quién hablar, no estaba Eva, él solito en su relación con Dios. Desarrolla un lenguaje, se comunica con Dios, aprende a hablar con Dios, y hablando con Dios, él tiene la capacidad, y cuando Dios le presenta toda la creación, él empieza a ponerle nombres a los animales, dice, y son sus nombres hasta el día de hoy. Ahora, nuevamente aquí, Génesis, mito para mucha gente, verdad para nosotros, se vuelve una realidad, porque la historia, no solamente de la Biblia, sino de los más antiguos pueblos que se conocen en la historia, el nombre de los animales es el mismo en todas las historias. Entre los babilonios, entre los chinos de hace 8,000 años, entre los hindús de hace también 15,000 años por allá, en todas las historias, los animales en todas tienen el mismo nombre. El león es león, el elefante es elefante. En todos lados el caballo es el caballo. En todas las culturas, en todos los escritos. ¿Cómo fue posible que alguien 8,000 años atrás, allá en China, en las montañas de allá de China, y otro allá en las llanuras de África, y otro ahí por la Mesopotamia, coincidieran todos en llamarle al animal el mismo nombre? Dios le dio esa responsabilidad a Adán, y Dios lo empezó a hacer. Él mandaba, él regía con su sola palabra. Ahora, dice que se le da o se le promete un ayudante idóneo. No es bueno que el hombre esté solo, pero le hace animales. Le hace animales. Y es hasta más adelante, ay, ¿qué pasó? Se me fue, perdón. Y es hasta más adelante cuando ya se dice que le crea al hombre, a la mujer, para poderle ayudar y para poder ser con ella. Bueno, ya déjale, ya terminamos ahí. El punto aquí, hermanos, es el capítulo 1 expone la creación a grandes rasgos. Capítulo 2 ya se va cerrando un poquito más la responsabilidad para nosotros. Dios empieza a decir y a establecer pautas, estructuras que se iban a tener que obedecer, pero sigue siendo el hombre el que tiene que tener la responsabilidad, y sigue siendo el hombre el que lleva la prioridad, y sigue siendo el hombre sobre quien Dios descarga toda la responsabilidad. Si Dios permite, en la siguiente clase vamos a ver cuál es ahora la responsabilidad de la mujer y cómo es que se enlaza esta unión, y cómo es que Dios nos forma de esa manera. Quedémonos con eso. Estamos hablando de masculinidad, no lo perdamos de vista. Ese es el tema principal. Tenemos que ser mejores hombres, tenemos que ser mejores esposos, mejores padres, mejores compañeros de trabajo, mejores siervos de Dios en la iglesia. Tenemos que ser mejores hombres. La única manera de saber cómo podemos ser mejores hombres es ir al modelo original. Es volver nuevamente a la base. Es volver nuevamente a esos 3 primeros capítulos de Génesis, donde nos hablan en general de la creación. Después la cosa se empieza a poner más interesante, y en el capítulo 3 ya vamos a ver cómo se pone la conducta del hombre, cómo el hombre la riega hasta el día de hoy con sus consecuencias.
¿Sale? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Oramos. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por Génesis 1, por Génesis 2, porque todo lo que encontramos ahí, Padre, nos expone, es un reflejo para nosotros. Y al leerlo, al estudiarlo, Señor, también nos da una gran responsabilidad delante de ti. Señor, no hiciste las cosas por ocurrencia, no lo que está narrado en estos versículos solamente pues porque se te ocurrió ponerlo así. Todo tiene una razón, todo tiene un porqué, y todo, Señor, se tiene que ir explicando y nosotros lo tenemos que ir captando. Señor, como hombres, como varones, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestra comunidad. Como varones tenemos un gran privilegio también, y como varones, Señor, tenemos que ser ejemplo para nuestras nuevas generaciones. La única manera de formar varones conforme a tu corazón es que nosotros entendamos y aprendamos cuál fue la razón de crear varones y cuál fue la razón y el propósito por el cual fuimos creados a tu imagen, a tu semejanza. Señor, gracias, bendice este tiempo y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Padre. En nombre de Jesús, amén.